Vamos a iniciar con el mercado allá en el Zócalo de la ciudad de Taxco, que fue finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando vemos este mercado. Quiero hacer una relatoría del mismo. Este mercado inicia más o menos con esa organización que vemos ahí de manteados, de personas expendiendo sus mercancías, y que desde la época de 1901 ya más o menos encontramos este mercado tianguis en la explanada de la hoy Plaza Borda. No existía el Zócalo, la parte del kiosco como tal, aunque el kiosco ya existía porque este se edificó en 1864. Quiero hacer especial mención que ya en esa época, estamos hablando de principios del siglo XX, venían comerciantes de la región de la montaña de Guerrero, específicamente de Olinalá. Ellos vendían zacuales para que la gente pudiera obtener agua para poder lavar en los lavaderos públicos. Vendían las cajas de Olinalá para que la gente, obviamente, guardara su ropa, las cajitas pequeñas para sus alhajas, y esos productos venían desde allá, de la región de la montaña alta de Guerrero, de Olinalá. Estos los ubicaba el ayuntamiento municipal, la autoridad municipal, sobre la calle del Ángel, hoy calle de la Muerte, o calle Moisés Carvajal. En esa misma parte, ubiquémonos en ese espacio, no existía pues lo que hoy es la plancha del Zócalo. Ahí venían los comerciantes de Tetipac, de Cacalotenango y de la región de la Cañada de Atzala, porque traían ellos los productos, es decir, la hortaliza. Ellos traían hortaliza Taxco, la cebolla, las zanahorias, los jitomates, los tomates que venían de Santiago Temisco, y ellos ahí, en una forma muy ordenada, ahí se ponían a expender esos productos. Aquí vemos en la usanza cómo se vestían en aquella época de principios de siglo. Sobre lo que hoy es la parte del complejo de Antonio Pineda, en esa parte afuera de la Casa Borda, ahí vendían ropa. Vendían la ropa a los comerciantes que le iban a traer o bien a Puente de Ixtla o bien a la ciudad de Iguala, o algunos hasta la Ciudad de México, pero en tren para poderla traer hasta Taxco a lomo de bestia. Volviendo a la cuestión comercial ahí en el Zócalo, vemos ahí cómo con los manteados que eran de manta, que eran con crucetas de otate, se hacían de otate estos techos, esas techumbres, para tener pues un espacio más cómodo y así poder ofrecer las mercancías. Y aquí cabe resaltar que como la gente de Taxco, como esta gente era propiamente consumista, no había la agricultura, porque Taxco estamos en una zona laderosa, pues aquí lo vemos en las partes altas, cerros de Tepetate, y la población era consumista, pero se abastecía de la propia región. De la montaña alta, de la parte poniente, ya desde esas épocas traían el queso fresco y la crema, y se expendía en lo que en una época fueron las neverías. Aquí exactamente a la sombra de esos árboles, ahí nos comenta la escritora Margarita Domínguez que se vendía la crema, el queso que se traía de la montaña. En Taxco es muy emblemático el lugar denominado Bar Bertas. Bar Bertas. Bueno, ese localito se conocía a finales del siglo XIX como el Cuartelito. Por ahí, exactamente por ahí. Ese era un zanjón ahí, un desfiladero, vamos a llamarlo así, había unas rocas ahí. Siendo presidente municipal de Taxco, el señor Moisés Carvajal se ve obligado a vender el cuartelito. Vende el cuartelito para poder más o menos aplanar, hacer un aplanado en la barranca de Tetitlán. Recordemos que todo esto que estamos viendo aquí era una barranca. Y él con la venta del cuartelito empieza más o menos a emparejar todas esas laderas y probablemente a tapar parte de la barranca. Es como en el año del 35
el 35, logran bajar a los comerciantes a este lugar que ya estaba presentando problemas de insalubridad. En esa época la gente empezó a arrojar basura, empezaron a arrojar desechos a la barranca Tetitlán y se empieza a hacer un lugar insalubre, y es lo que se obliga a la autoridad a cubrir esos espacios y lograr bajar a los comerciantes que habían estado desde el siglo XIX ahí en el Zócalo. Se hace la prohibición de expender los productos, de instalar el tianguis dominical en el Zócalo, y se van al lugar de Tetitlán, que significa lugar sobre piedras. Bueno, pues ahí reubican a los comerciantes de la época, y una cosa muy peculiar que sucede en esa época, que los comerciantes son los que empiezan a hacer sus propios locales, y el ayuntamiento lo que hace solamente es hacer 2 galerones, así se conocían los galerones. Aquí los vemos, es esta parte, el galerón. Todo lo que circunda a ellos, los propios comerciantes empiezan a hacer sus locales. 1936 probablemente haya sido esto. Se da cita en Taxco el señor José Inocente Lugo, que era gobernador de Guerrero. Él inaugura este incipiente mercado, que se instaló ahí de 1936 hasta 1967, haciendo la aclaración que todos los locales eran propiedad de los propios comerciantes. Aquí ya vemos un mercado ya debidamente, pues, en forma, a diferencia de lo que veíamos. Esta parte eran el tianguis, aquí ya son las casillas, los locales de los comerciantes. Mira, aquí está lo que te decía, era el cuartelito que se vendió por parte del ayuntamiento, y desapareció el Toril. Por eso se llama Plazuela del Toril. Desapareció el Toril porque ahí encerraban a los animales, y durante el siglo XVII y parte del XVIII había corridas de toros en el Zócalo, donde después fue el tianguis. En el siglo XIX el mercado. Desapareció el Toril y fue parte de la extensión del mercado. Y en esta parte de estas bardas ahí se construye, me parece que hoy se llama, es un restaurante. Se construyó, tiene 54 años de haberse construido, y lo construyó el arquitecto Mario Flores, sobre esas partes de lo que fuera la parte del Toril.